Bien, ahora sí, pues buenas noches nuevamente, bienvenidos. Esta es la última sesión de nuestro curso y bueno, pues vamos a concluir el trabajo. Es un trabajo, digamos que esquemático, ¿verdad? Porque no es propiamente ni todo el contenido, ni hemos arreglado el formato hasta ahora que terminen esta última parte, pero por lo menos nos queda la idea y el esquema de lo que en cada uno de estos apartados debemos incluir. Buenas noches. Buenas noches, Marta. Entonces, lo que queda ya es muy poquito. Claro está que los apartados que todavía tengan pendientes o que no hayan corregido, pues es importante que lo hagamos antes de darle el formato a estos documentos. Entonces, pues lo ideal es que ustedes puedan terminar esta última parte en el mismo archivo que vienen trabajando para que ya entonces con toda la información pueda apoyarles con el formato y hacerlo pues dentro de los primeros 5 días a partir de hoy para poder terminar. Entonces, bueno, recibí también los avances o los apartados, ¿no? Que trabajaron esta semana en sus documentos y sobre ese mismo vamos a trabajar esta noche. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Bien, vamos a trabajar con población, muestra y plan para reunir la información. E idealmente ustedes deben pues elegir uno o más instrumentos para reunir estos datos. Ahorita les explico. Pero bueno, para darle sentido a lo que hoy comentamos, voy a poner como ejemplo lo que ya ustedes tienen. Ustedes tienen un objetivo, ¿verdad? Tienen una pregunta de investigación. ¿Cómo voy a ejemplificar? Vamos a suponer que estoy interesada en esta investigación, que tiene como objetivo analizar la relación que existe entre las horas de sueño y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Y mi pregunta de investigación es entonces, ¿cuál es la relación entre la cantidad de horas de sueño y el rendimiento académico en los estudiantes universitarios? Viendo esta pregunta, puedo darme cuenta de que el alcance de la investigación, ¿de qué tipo es? ¿Es descriptivo, exploratorio o explicativo? ¿Qué les parece a ustedes? Ustedes ya me explicaron el alcance de su trabajo. ¿Cuál creen que sea el alcance de este? ¿Será descriptivo? ¿Será correlacional o explicativo? ¿No? A ver, si la pregunta solamente fuera, ¿cuál es la cantidad de horas de sueño de los estudiantes universitarios y cuál es su rendimiento académico? Entonces sería descriptivo, ¿verdad? Porque voy a medir las dos variables por separado. Tendría yo que medir, por una parte, cuántas horas de sueño invierte en cada uno.
Y por otra parte, ¿cuál es su rendimiento académico? Sería un estudio descriptivo. Pero a mí me interesa saber qué relación existe entre estas dos variables. Por lo tanto, es un estudio correlacional, ¿verdad? Es un estudio no experimental. ¿Alguien podría decirme por qué es no experimental? Bueno, es un estudio no experimental porque fíjense cómo no voy a probar ni a poner en práctica algo, en este caso, por ejemplo, para lograr que los estudiantes universitarios duerman más o para que eleven el rendimiento académico. No, ¿verdad? No voy a aplicar nada. Solamente voy a medir las dos variables y luego voy a ver cuál es la relación que existe entre ambos. Por eso es no experimental, porque no hay ningún tratamiento a probar. No voy a resolver un problema práctico, ¿verdad? Lo que voy a buscar es información. Bien, entonces, este es el objetivo, esta es la pregunta. Ahora vamos con los elementos que nos interesan. Vamos a suponer que esta sea la hipótesis. Los estudiantes universitarios que duermen al menos 7 horas tienen mejor rendimiento académico que aquellos que duermen menos. Esto es lo que yo quiero demostrar con la investigación, ¿verdad? Entonces, de esta hipótesis se desprenden los siguientes componentes. La unidad de análisis, que es en quién recae la investigación. ¿Quién es esa? No necesariamente siempre es una persona. Puede ser un grupo, puede ser una institución, una empresa, incluso puede ser una ley, ¿sí? No siempre son personas. Pero en mi caso, o sea, en mi hipótesis, sí se trata de personas. ¿En quién recae la acción de la investigación? Pues en los estudiantes universitarios. Ahora, ¿cuál es la población? Aunque no se dice exactamente de qué universidad, ni de qué país, ni de nada, bueno, pues digamos que todos los estudiantes universitarios, vamos a suponer de la Universidad Pedagógica Nacional, de la carrera de Pedagogía de Orizaba, Veracruz, por ejemplo. ¿Sí? La población, aquí aparece la palabra implícita porque no está aquí, ¿verdad? En la hipótesis, pero se entiende que la investigación se va a realizar en esa universidad, en esa carrera, en ese lugar. Ahora bien, ¿cuál es la muestra? Bueno, pues la muestra va a ser un grupo representativo de estos estudiantes, ¿verdad? Universitarios que voy a considerar. Pero resulta que esa muestra, aquí vemos el gráfico, esto aparece en el libro de Hernández Sampieri, representado. Todo lo que está en rojo o que rodea en rojo, vamos a suponer que todos estos son alumnos universitarios, ¿verdad? Todos. Pero los que a mí me interesan específicamente son los de la Universidad Pedagógica Nacional que cursan pedagogía y que están en Orizaba. Esa es la muestra. Pero aún con esto, no a todos, probablemente porque si son muchos, ¿no? A lo mejor, pues no a todos los voy a poder investigar, ¿verdad? No voy a poder determinar cuántas horas duermen al día o cuál es el rendimiento académico de cada uno. Por eso tengo que elegir, ¿verdad? Algunos elementos o unidades de muestreo. Pero entonces la población es ese conjunto, en este caso de personas, que tienen la característica que me interesa. Es decir, son estudiantes universitarios de la UPN de Pedagogía en Orizaba, ¿sí? Todos. Pero pues no los puedo estudiar en su totalidad porque sean muchos, entonces obtengo una muestra representativa de esa población y aún dentro de esta muestra, ¿verdad? Tenemos aquí a diferentes elementos o unidades de muestreo.
¿Cuál es la cantidad de personas que debo elegir? Bueno, pues esto varía según las posibilidades que tengamos como investigador, porque por ejemplo, si las poblaciones son muy amplias, pues sí, necesitamos obtener y nos recomiendan que por lo menos pues sea un 30% de la población para que sea realmente representativa. Pero tal vez no sabemos con exactitud cuántas son, ¿no verdad? Puede haber poblaciones mucho más amplias y entonces por eso a veces se utilizan procedimientos estadísticos para determinar el tamaño de la muestra y lograr que esto sea representativo. Y otra cosa es cómo selecciono la muestra. Puede ser al azar o de forma no aleatoria, ¿verdad? Al azar, como si, por ejemplo, dijera, a ver, todos estos alumnos de la UPN, vamos a suponer que fueran, no sé, 700, ¿verdad? Voy a colocar sus nombres en una lista. Entonces, a partir de eso, voy a elegir, vamos a suponer todos los que sean nones, ¿no? Para poder extraer la mitad de esos estudiantes. Y entonces sobre esta lista, los números que tengan los números nones, los voy a pasar a la muestra. Pero bueno, pues esto muchas veces como que no es posible, ¿verdad? Rebasa las posibilidades de tiempo, de dinero, para poder incluir a todos estos, porque entonces me quedarían 350, de todas maneras son muchos. Lo que a veces se hace, sobre todo en educación, es trabajar con muestras que no son probabilísticas, que no son estadísticas, y lo que se obtiene es una muestra que les llaman accesible, ¿verdad? O disponible. Es decir, las personas que yo tenga posibilidad de incluir, tanto en número como en características, ¿verdad? A lo mejor, pues no puedo estudiar a 700 estudiantes de la UPN, pero tampoco a 350. Entonces, como investigador, tú puedes decidir, ¿verdad? Y entonces vamos a suponer que decides, pues yo quiero investigar a 50, ¿verdad? Y para que sea representativo, pues de diferentes semestres, pero no lo voy a hacer al azar, sino voy a ir pues escogiendo a los estudiantes que me convengan, vamos a decir así, vamos a decir, decirlo de ese modo, para poder elegir, ¿no? Entonces son muestreos por conveniencia, que son accesibles. No utilizas el azar, no utilizas formas estadísticas, sino dices, a ver, si necesito 50, voy a tomar, y vamos a suponer que hubiera 5 grupos, A, B, C, D, E, voy a tomar 10 de cada grupo. ¿Sí? Así como los encuentre, así como vaya yo a estudiarlos, si voy a utilizar, por ejemplo, un cuestionario para poder preguntarles cuál es su promedio y cuántas horas duermen y cosas así. Entonces, pues a los primeros 10 que me encuentre de cada grupo, a ellos se los voy a aplicar. Y es válido, ¿verdad? Tal vez no sea tan confiable el resultado, pero es un tipo de muestreo que se utiliza mucho, pues, en educación, porque no siempre, pues, existe la posibilidad de trabajar aleatoriamente con los grupos. Entonces, repito, la población es el total de los estudiantes que en este caso tienen una característica de interés y que en este sentido, bueno, pues son estudiantes universitarios. De la Universidad Pedagógica Nacional de Pedagogía de Orizaba, ¿sí? Y dentro de esta población, pues cada estudiante universitario se considera una unidad de análisis. ¿Y cuál va a ser mi muestra? Pues vamos a decirlo así, 50 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de la carrera de Pedagogía de Orizaba, Veracruz. Entonces, estos conceptos pues son importantes porque nos van a permitir establecer nuestro plan de datos, ¿verdad? ¿Quiénes nos van a dar la información? Bueno, aquí ya aparecen otras instituciones, pero vamos a suponer que fuera una muestra de estudiantes universitarios
de instituciones públicas en la Ciudad de México, en donde están, pues en los campus de la UNAM, de la IPN, de la UAM. ¿Cómo vamos a recolectar los datos? O sea, ¿cómo vamos a saber cuánto duermen, cómo es su aprovechamiento y sus hábitos y demás? A través de una encuesta estructurada, ¿verdad? Vamos a hacer la aplicación de un cuestionario en línea que vamos a validar o vamos a revisar y luego vamos a obtener los datos para poder hacer un reporte de cuáles son las cuántas horas de sueño dedican y cuál es su promedio académico. ¿Cómo vamos a poder preparar esos datos? Pues podemos hacer una hojita de Excel en donde vamos a ir anotando las respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, si la encuesta tiene 10 preguntas, bueno, pues entonces tendrá 10 columnas, 50 estudiantes, 50 filas, y entonces vamos dando las respuestas numéricas para poder obtener pues los datos que necesito por mencionar algo, ¿eh? Ahora, ¿cuáles son las variables entonces que vamos a medir? La hora de sueño, promedio de noche, esta es la variable independiente, y el promedio académico, que sería la variable dependiente. Cuando defino operacionalmente las variables, como ustedes lo hicieron, para poder entonces aclarar, pues, cómo voy a medir en mi investigación esa variable. Y vamos a suponer que las horas de sueño en su definición operacional, pues sea el número de horas que duerme en un día de clases durante una semana típica, ¿no? Tomando una escala numérica, por ejemplo, de no sé, lo menos que puede dormir tal vez sean 2 horas, ¿no? Hasta 8, no sé. Y por otra parte, el rendimiento académico promedio general del semestre anterior en una escala numérica de 0 a 10, ¿verdad? Esas son definiciones operacionales. ¿Cómo voy a medir las variables en mi investigación? ¿Y esto para qué sirve? Bueno, para seguir trabajando en esto, entonces vamos a suponer que esta muestra fuera de 250 estudiantes que se seleccionan al azar en 3 universidades públicas, que vamos a hacer pues la encuesta en una plataforma, por ejemplo en Google Forms. Durante 2 semanas necesitamos a 2 personas que nos ayuden y los recursos económicos pues son mínimos porque en realidad no hay que invertirle, ¿no? Salvo que tuvieras que pagarle a alguien para que hiciera la encuesta en alguna de estas plataformas. Ahora bien, ¿qué se hace posteriormente? Elegimos cómo vamos a estructurar el instrumento para reunir la información. Vamos a suponer que fuera un cuestionario sobre hábitos de sueño y rendimiento académico. Lo primero que aparece en el instrumento pues son las instrucciones. Estimado estudiante, este cuestionario tiene fines académicos. La información proporcionada será confidencial y anónima. Por favor, responde con honestidad. Y le pido los datos generales, ¿verdad? Aquí está. Y luego lo que me interesa para poder probar la hipótesis, ¿verdad? Porque en mi hipótesis, pues yo estoy haciendo, me estoy anticipando y he dicho que a mayor horas de sueño, pues mayor promedio. Entonces, ¿cuántas horas duermes en promedio de lunes a viernes? Y le damos las opciones. ¿Sientes que duermes lo suficiente para rendir en tus clases? Sí, no, a veces. ¿Cuál fue tu promedio general del semestre anterior? Y le ponemos un ejemplo y dejamos el espacio. ¿Consideras que tus hábitos de sueño influyen en tu desempeño académico? Y aquí están las opciones de respuesta. Con este instrumento, me regreso, podríamos nosotros identificar fácilmente los hábitos de sueño y el rendimiento académico y tener oportunidad entonces de reunir información sobre las variables que me interesan, las horas de sueño promedio y el promedio académico. Y de esta manera estar en posibilidad de probar esta hipótesis, ¿verdad? Porque después de analizar los datos, de cuantificar los resultados, pues podría relacionar, obviamente necesito una prueba estadística de correlación
para poder determinar si aquellos estudiantes que duermen menos de 7 horas son los que académico, tienen mayor rendimiento académico, ¿no? Y que aquellos que duermen 6, 5, 4, 3, no sé, pues tienen menos, ¿verdad? Menor o menor rendimiento académico. Esa es la relación que existe entre las variables, la población, la muestra, los instrumentos. Son cuestiones que necesitamos precisar para poder, pues, determinar de qué forma vamos a obtener la información. En el libro de Sampieri tenemos otro ejemplo parecido, ¿verdad? Aquí el objetivo es, en una investigación, analizar la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo en los trabajadores de la industria farmacéutica. Mi pregunta de investigación: ¿cuál es la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo en los trabajadores de la industria farmacéutica? ¿Cuáles son las fuentes? O sea, ¿quiénes nos van a dar la información? Ellos. ¿En dónde están? Aquí. ¿A través de qué métodos lo vamos a recolectar? Pues puede ser en entrevista, utilizando un cuestionario que será aplicado por entrevistadores calificados. ¿De qué forma vamos a preparar los datos? Igual en una matriz de datos, que sería como en una tablita, por ejemplo en Excel, en donde vamos a ir proporcionando las respuestas que cada uno de los trabajadores nos proporcione. ¿Cuáles son esas variables que vamos a medir? Aquí son varias: satisfacción de las recompensas, grado de responsabilidad, desarrollo personal y confianza en sí mismo. Las definiciones operacionales, o sea, ¿cómo lo vamos a medir? Vamos a utilizar un cuestionario que mide las variables de interés y que se denomina encuesta del clima organizacional, que se encuentra con este autor. Muestra 300 trabajadores, recursos disponibles económicos suficientes y el tiempo que necesito para aplicar el instrumento, un mes, ¿verdad? Esto es un plan para obtener datos. ¿Qué necesitamos para hacer nuestro plan? Bueno, el objetivo, la pregunta, identificar quiénes nos van a dar la información, en dónde se encuentra, cómo vamos a reunir la información, cómo la vamos a analizar, ¿sí? ¿Qué recurso vamos a utilizar para organizar toda esa información? ¿Cuáles son las variables que vamos a medir? ¿Cuáles son sus definiciones operacionales? ¿Cuántas personas constituyen la muestra? ¿Y qué recursos se necesitan para hacerlo? Dejo de compartir aquí. Perdón. Bien, a ver, entonces, en ese mismo archivo en el que están ustedes trabajando, denme un minutito. Van a agregar en este momento, o lo pueden hacer en su libreta si es que no tienen acceso al documento, pueden hacer en su libreta, tomarle una foto y lo pueden mandar a través del WhatsApp. Permítanme un segundo.
A ver, les voy a pasar el ejemplo. Bueno, no es el ejemplo, es lo que se tiene que escribir. Es un documento de Word, no se puede escribir en él. Se los mando para que de ahí ustedes puedan hacer el suyo. Ustedes me dicen si se abre. Sí, maestra. Bueno, aquí tenemos el documento, ¿verdad? No se puede escribir. Es para que ustedes lo tomen como ejemplo. Les comentaba que pueden hacerlo en su libreta si es que no tienen acceso en este momento a su equipo o donde hacen su tarea, pero entonces aquí lo que tienen que hacer es copiar y pegar, ¿no? ¿Qué vamos a copiar y a pegar? El objetivo y la pregunta otra vez. Y luego, aquí se nos pregunta, ¿cuáles son las fuentes? Y entonces aquí, ¿sí? Es quiénes son los que van a poder proporcionarles la información que necesitan de acuerdo con su objetivo o su hipótesis, aunque me parece que todos tienen hipótesis. Entonces, si en la hipótesis dice, por ejemplo, veo este trabajo de Analine, en su trabajo tiene, no es que acá no me aparece, pero pues lo deben tener en el trabajo anterior. A ver, voy a abrir otro. Pues no, tampoco. Pero, a ver, díganme, ¿ustedes tienen el objetivo y la pregunta? Lo deben tener, ¿no? Solo que a mí no me aparece nada. ¿Quién es tan amable de confirmar, por favor? El objetivo general, maestro, y la pregunta de investigación. Ajá.
Yo le comparto el mío, maestra. Ah, ¿eres Azucena? ¿O quién me está hablando? Porque yo encontré un trabajo por Sí, fin. ¿Es este que está en pantalla? ¿De qué factores sí, influyen? yo. Azul. Ah, bien, entonces, de este documento que ustedes me compartieron, Ah, ese es mío. sí, exactamente. Entonces, de este documento es que tomamos la pregunta general, todos deben tenerla, porque si no, pues no habrían hecho lo de este curso, ¿verdad? Entonces, copiamos este, lo llevamos a este documento y del mismo documento, y no, ahí va el objetivo. De aquí mismo voy a copiar el objetivo general, que de la misma forma todos deben tener ese documento. Bueno, a ver, entonces el documento que están viendo tiene letras azules. Sí. Gracias. A ver, estos, estos datos que están con letra azul lo copié del documento de Azucena. Es un documento, quiero ver la fecha, que fue creado en marzo. Bueno, de ahí lo copié, ¿eh? De ahí, para que los que no los ubiquen, está en ese archivo del mes de marzo. Bajo el nombre de planteamiento del problema están esos elementos. A ver, Azucena, entonces, ¿quiénes son los que van a poder decirte? Puede ser más de uno, ¿eh? O sea, no a fuerza solo los alumnos, pero ¿quiénes te pueden explicar lo que está sucediendo? Es decir, ¿quiénes crees que puedan decirte cuáles son los factores que influyen en el comportamiento inadecuado de los alumnos de esta escuela? ¿Quiénes podrán? Los maestros y los padres de familia. Bien, lo vamos a poner aquí. Entonces, ahora, ¿cuántos profesores hay en tu escuela? Son alumnos de, no tenemos grados, ¿se entiende que son todos? Primero, segundo y tercero. No, nada más es uno. Son tercero A. Tercero, ah, lo voy a Como es agregar. técnica, tienen como 8 maestros ese grupo porque se van rolando las asignaturas. De acuerdo. Entonces le agrego aquí del grupo tercero A. Entonces, son 8 profesores.
Eh, ¿Cuántos alumnos tendrás en tercero A? Son 19. Bueno, vamos a considerar que son 19 eh, tutores, ¿no? O cuidadores o quienes Ajá. sean responsables. Y bueno, pues convendría saber también qué es lo que piensan los alumnos, ¿verdad? O es decir, que ellos nos digan sobre los comportamientos que consideran pues inadecuados y por qué se portan de esa manera. También podría ser. Entonces, ellos son los que te van a proporcionar la información. ¿En dónde se encuentran? ¿A los padres los puedes ubicar en la escuela en algún momento? ¿O cómo podrías Sí, de comunicar? hecho, sí. Por ejemplo, luego se hacen conferencias por lo regular en esa escuela. Yo estoy dando conferencias a ellos cada mes. Bueno, entonces todos, tanto profesores como tutores y estudiantes, estarían en la escuela telesecundaria, ¿no? Ujú. Secundaria técnica. Ay, sí es cierto. Es que en otro archivo ya tengo especificado bien la pregunta. Gracias, muy bien. Ahora, eh, el que uno decida qué instrumento, porque dice a través de qué método, ¿no? Vas a utilizarlo. Es decir, pensemos que los que podemos utilizar, por ejemplo, pues son entrevistas, cuestionarios, observación, listas de cotejo. Podemos hacer reuniones que les llaman focus group, que son reuniones de las personas que nos interesa averiguar, pero para no estar uno por uno, pues los reunimos a todos y escuchamos así como que en grupo las opiniones. ¿Qué otra cosa podríamos utilizar? Escalas de actitud. Bueno, exámenes no, porque no tendría sentido, dado que lo que necesitamos es conocer opinión. Entonces, pues tenemos dos alternativas, ¿no? O las ¿Entrevistas o entrevistas, encuestas? así es, ¿no? ¿Cuál crees que fuera la ideal y por qué? Yo diría que serían las entrevistas, porque ahí se interrogarían, se platicarían con los padres de familia, y igual con los maestros, porque en el hogar se comportan de una manera y en la escuela de otra. Bueno, me parece muy bien, porque entonces, por la cantidad de las personas que conforman la muestra, pues es accesible, ¿no? Es decir, se pueden hacer 8 entrevistas a profesores, 19 entrevistas a familiares y 19 entrevistas a estudiantes. Probablemente se pueda también incluso obtener una muestra, es decir, tal vez no pueda abarcar a los 19, pero por lo menos al 30%, entonces pues ya se reduce o pueden ser la cantidad que tú consideres apropiada o a los que tengas acceso. Vamos a suponer que lo dejaras también en 8, ¿no? 8 tutores y 8 estudiantes. Y todos van a hacer entrevistas, vamos a poner aquí no estructuradas, bueno, semi estructuradas. Vas a llegar con algunas preguntas y otras, como tú misma has dicho, pues dependiendo lo que te respondan, ¿no? Puedes seguir preguntando. Por ejemplo, a los alumnos, ¿consideras que tu comportamiento en clases a veces es inadecuado? ¿Sí o no? No, pues sí. A ver, platícame por qué. Y pues cada quien va a darte una respuesta distinta, ¿no? Entonces, a partir de su respuesta, también tú vas a ir preguntando cosas diferentes. No sabemos qué incluso, ¿no? Pero sí tienes una idea. Todo va enfocado a tratar de averiguar, pues, por qué se portan de esa manera, ¿no? ¿Y por qué acostumbras a molestar a tus compañeros y a esconderles sus cosas mientras están en clase? ¿Por qué lo haces? ¿No? Preguntas de ese tipo. Pero a lo mejor otro niño te dice una cosa distinta. A lo mejor otro niño te dice, bueno, yo eh, acostumbro a poner apodos a mis compañeros, ¿no? Y me burlo de ellos. Parece mentira, pero sí, sí nos lo dicen, ¿no? Y entonces, de la misma manera, pues lo que le vas a preguntar es distinto, ¿no? ¿Y por qué lo haces? ¿Mm?
no, ¿a ti te han puesto alguna vez algún apodo? ¿Cómo te has sentido? Cuestiones de este tipo, ¿no? Pero entonces ya tenemos una idea de qué vamos a preguntar, aunque finalmente a la hora de la entrevista, pues podemos ir preguntando otras cosas. Ahora, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse los datos? Como aquí serían muchas descripciones, ¿verdad? Porque a todos les vas a dar la oportunidad, pues, de que expliquen. Seguramente tendrías que utilizar o la grabadora de tu celular o bien, claro, pidiendo permiso antes, ¿no? O sea, diciéndoles, ¿puedo grabar tus respuestas? Son anónimas, no voy a publicar tu nombre, es un trabajo académico, es un trabajo para aprobar una materia, no sé, no voy a publicar tu nombre, ni lo voy a dar a conocer a nadie, ¿no? Entonces, ¿puedo grabarte? Sí, adelante. No, no puedes grabarme. Entonces tendrían que escribir las respuestas, ¿no? Y entonces esas respuestas se van colocando, en este caso, sería de la misma forma, pues una matriz de resultados o de respuestas, ¿no? Que sería como ir agrupando o resumiendo, porque pues no vas a transcribir todo, ¿no? O sea, en tu casa llegas con la información que hayas grabado o que hayas anotado, pero al momento de hacer el análisis, pues no vas a colocar todo lo que te escribieron. Vas a tratar de ir clasificando la información más importante. De hacer un Y ya resumen. ándale, como un resumen, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos como una matriz de respuesta. En una columna está la pregunta y en la otra estaría como el resumen de las respuestas. Ahora, ¿cuáles son las variables en tu hipótesis, entonces, que necesitas medir? Las dos. No tenemos aquí, a ver, ¿qué factores influyen en el... No, aquí. ¿Te acuerdas que me dijiste cuáles eran? Sí, permíteme Ah, la busco. Es que estoy rápido. sin luz y sin internet. Ay, no me digas. Sí, estoy trabajando nada más con el celular. Ah, lo siento. Sí, yo recuerdo que me dijiste hace 8 días. Ajá, hace un momento también le mandé mensajito porque, Ay, y no he visto el celular. Bueno, las voy a poner sin especificar, pero se entiende que la respuesta a tu pregunta, pues es la hipótesis. Entonces, las variables que vas a medir es lo que hayas dicho que son los factores que influyen en el comportamiento inadecuado de los adolescentes.
Entonces, ¿qué puede influir en el mal comportamiento? Por ejemplo, que no existan reglas claras, ¿no? Vamos a suponer, para poder avanzar. Y obviamente lo que provoca, que sería la dependiente, sería el mal comportamiento en clase. Ahora, estas son las que definimos solamente operacionalmente, o sea, ¿cómo las vamos a poder medir? En este caso, nosotros, bueno, nos has dicho que vas a utilizar como instrumento la entrevista, ¿verdad? Entonces, así lo vamos a especificar. Por ejemplo, se medirán ambas variables, porque así se puede hacer, con una entrevista semiestructurada. Número estimado de participantes, quedamos que 8 estudiantes, 8 profesores, 8 tutores o cuidadores, ¿verdad? Ellos van a conformar la muestra, aunque son de poblaciones distintas. Y habría que aclarar entonces, se dispone de tiempo para realizar estas entrevistas. Vamos a suponer que se necesita de grabadora, Un dispositivo. ándale, en celular, por ejemplo. ¿Y crees que necesites recursos económicos para algo? Mm, no, porque no se imprimirían las entrevistas, se iría, se grabaría. Así es, ¿verdad? Ni tampoco tienes que pagar transporte ni nada de esto porque es tu centro de trabajo. Ahora, vamos Así a es. ver. Aquí tenemos dos alternativas. Como necesitamos esta guía de entrevista, aunque sea semiestructurada, pues debe tener algunas preguntas de base. Puede ser que en Internet encontremos instrumentos que ya estén hechos, que ya se hayan probado en otras investigaciones con el mismo propósito. Y esas mismas nos pueden servir y lo único que hacemos es adaptarlas. Si de plano no encontramos nada, entonces sí tenemos que crearlas. Vamos a hacer una búsqueda rápida para ver si encontramos una, un instrumento para medir mala conducta en clases. Bueno, aparece una rúbrica, aparece una lista de cotejo, eh, instrumento de valoración, lista de cotejo para evaluar la conducta, instrumentos para evaluar, bueno, escala de observación en el aula. Voy a poner entrevista.
Guía de entrevista para explorar problemas de conducta. Voy a abrir este archivo. En esta guía de entrevista, espero que se esté viendo. Hay una parte general de los datos generales, pues como que no nos sirven, ¿verdad? Pero a lo mejor aquí, por ejemplo, Azucena podría encontrar preguntas que les sean útiles. No significa que nos estemos copiando, ¿no? Los instrumentos, porque de hecho, bueno, podemos tomar algunas preguntas, las que nos interesen, y de todas maneras vamos a darle el crédito, pues, a la persona que lo está compartiendo. En este caso dice Tapia 2012. Tal vez al final esté completo. Y entonces en nuestra propia entrevista, hasta abajo, diríamos adaptado de Tapia 2012 y la dirección electrónica. Entonces, por ejemplo, acá preguntan, ah, 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 ¿tienes problemas con algún compañero en particular? ¿De qué tipo? ¿Cómo actúas cuando tienes conflicto con alguno? Ah, ya no me dejó ver. Sí, bueno, este es un ejemplo, a lo mejor no hay mucho que le sirva, ¿verdad? Entonces, bueno, pues podemos seguir busca y busca y busca, porque finalmente ese es el reto también de la investigación. Y entonces, También podemos elaborarlas nosotros. claro, esa es otra alternativa. ¿Cuál es la recomendación si la elaboramos nosotros? Pues que la demos así como que primero, no a los 8 alumnos, ¿verdad? Pero por lo menos a uno tendríamos que darle antes que a los demás para que nos haga favor de indicarnos si las preguntas están claras, si hay algo que lo confunde. Incluso podemos hacer que nos responda para saber si eso es exactamente lo que nos va a servir. Y entonces hacemos nuestra guía Ujú. de entrevista aquí, en este caso, por ejemplo, para alumnos. Y entonces vamos anotando, pues, cuáles serían. Por supuesto, no se nos deben olvidar los datos generales y sería como que la fecha y la hora de la entrevista. Y ya luego, entonces, algunas preguntas, ¿verdad? Considere valiosas. ¿Cómo que les preguntarías a los alumnos, Azucena? Primero, yo creo que tocaría parte de lo que es su vida familiar. Ajá, Si viven con ambos padres, por porque a veces ejemplo. también de ahí parte lo que es la conducta. Bueno, entonces, por ejemplo, así, ¿no? Abierta, ¿vives con tus padres? Y ya, pues, dependiendo lo que nos Ujú. responda, ¿no? No se la damos a él porque no es un cuestionario. Tiene que ser cara a cara porque también el que se vean, pues, las expresiones, los gestos, ¿no? Eso es importante también en la investigación. Ahora, como son Ujú. entrevistas, pues tampoco podemos hacer como que 20 preguntas, ¿no? Tienen que ser preguntas muy, muy concretas, a lo mejor 4 o 5 preguntas que nos lleven a identificar lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa? Pues saber si el alumno o sea, tiene un comportamiento inadecuado y por qué. Entonces, como dice Azucena, bueno, vamos a ver si es por la familia, ¿no? A lo mejor, pues no vive con sus padres, no tiene una familia integrada. Podemos asumir que entonces, pues es un niño que no tiene, o que tal vez ha crecido o vive sin reglas, ¿no? O no precisamente sin amor, ¿verdad? A lo mejor tiene mucho amor, pero también tiene, o son muy condescendientes, ¿no? Son muy tolerantes con él, o simplemente
pues tal vez no lo regañan, no, no sé, algo El tenemos. cariño de los padres. Exacto, ¿verdad? Y entonces así nos vamos preguntando lo que sea interesante, pero por lo menos sí debes tener algunas preguntas, no sé, como 4 o 5 preguntas ya preparadas. Y lo mismo harías con los profesores. Por ejemplo, a los profesores, ¿qué les podrías preguntar? Mm, aso. Por ejemplo, sus alumnos muestran comportamiento inadecuado en clases. ¿Cuáles son, no? Algo así. Y necesitamos saber, y bueno, qué hace él en consecuencia, ¿no? O qué hace cuando sucede. Y algo muy importante también, para que podamos saber los factores desde su punto de vista, es preguntarle por qué. ¿Por qué considera que sus alumnos muestran comportamientos inadecuados en clases? Y, por ejemplo, a los papás, ¿qué les preguntarías? Si les ponen reglas, horarios a sus hijos. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor también tendríamos que preguntarles si en su opinión saben si sus comportamientos son inadecuados en clase, ¿no? ¿Lo han reportado? ¿Cuál fue la razón? Ahorita cada reporte creo que se levanta un acta, ¿no? ¿Ah, sí? O respaldo de los maestros y llevar una bitácora de incidencias. Ah, ya. Uy, Dios, imagínate. Con tanto caso, Sí, exactamente. Lo mismo al papá, ¿no? O sea, ¿por qué cree que en clases los alumnos muestran comportamientos inadecuados? Seguramente el papá pues nos va a decir que es culpa del profesor del o de otro. la escuela, sí, pero eso es lo que necesitas averiguar. O sea, ¿qué es lo que piensan ellos para tratar entonces de identificar pues cuáles son esos factores, ¿no? Que están influyendo. Por eso, a mayor número de preguntas, mejor, pero no las puedes estructurar todas porque pues son entrevistas, entonces depende mucho de sus respuestas. Pero lo que tenemos que hacer entonces, ahorita ya para terminar, es un documento como este, ¿no? Que estoy integrando y que eres Azucena docente en Sí, tu correo. ese. Este es el último documento entonces que tendríamos que mandar. Pueden ustedes entonces hacerlo en la libreta si no tienen acceso, o pueden también hacerlo, que diga, pueden, por favor, agregar la información al archivo que estamos manejando para que pueda corregirles el formato en un solo archivo. Y e incluso si tienen el archivo anterior, porque pues ya ven que lo tenemos separado, pero a mí no me aparecen todos. Tengo el de Azucena nada más, pero no sé por qué razón no me aparecen los demás. Entonces, si tienen su archivo de marzo, en donde está el planteamiento del problema, en donde está la descripción de la situación problemática, la pregunta, el objetivo y demás, ese también lo pueden unir. Y entonces así aprovechamos y le damos el formato a todo el documento.
A ver, entonces, dejo de compartir aquí para escucharlos. Si quieren compartir, entonces, no sé, a lo mejor la idea que tienen al respecto, pues de los instrumentos que pueden utilizar, a quién se los pueden aplicar, qué preguntarían, así como lo hizo Azucena. ¿Alguien quiere hacerlo? Creo que ya los encuentro muy cansados en este horario, pero, ¿verdad? Se durmieron. Bueno, entonces, pues siendo así, ya que no hay quien desee participar o alguna duda, alguna pregunta antes de despedirnos. Gracias, Gretel. Déjame ver tantito. Permíteme un segundo. Maestra, De preferencia, de preferencia, antes del sábado. maestra, una pregunta. Claro. Soy Mayra, es que ya me perdí. ¿Quiere que busquemos la plantilla en donde tenemos eso? Pues sí, porque lo necesitan y yo no lo tengo. O sea, Ajá. necesitan la pregunta y el objetivo, por lo menos. Y de sobre esa misma plantilla vamos a hacer lo que nos explicó ahorita en clase. Así es, Ah, bueno. Sí, esa era mi duda. Gracias. para servirles. Sí, de cualquier manera, ustedes pueden mandar primero, no sé, tal vez el borrador y mandarlo en el correo con las dudas o las preguntas que tengan. Obviamente sería antes del sábado para poder revisarles. Pueden hacerlo, ¿sí? No les digo que por WhatsApp porque eso no puedo, pero siendo así por correo y si me mandan el borrador y Ah, las bueno. preguntas concretas, con toda confianza y con mucho gusto le damos seguimiento, Ok. ¿sí? Bien, pues entonces yo Maestra, ah, esta actividad que estamos realizando de la formulación de las preguntas y, por ejemplo, la entrevista que voy a realizar en el grupo de la problemática, ¿vamos a realizar esa actividad o solamente lo estamos haciendo teórico? buena pregunta, gracias Azucena. No solamente es teórico, no van a Ah, aplicar los ok. instrumentos, no van a aplicar cuestionarios ni nada de esto hasta que los hayamos revisado y entonces sí, pues ya pueden avanzar, aunque no lleven ninguna materia de estas, pero sí les conviene avanzar en la aplicación porque a veces es lo que nos lleva más tiempo, Ah, ok, ok. ¿sí? Gracias, maestra. Para servirte, pero sí es teórico nada más, es el documento que les mandé. Ah, ok, porque como con el otro maestro también vamos a hacer una actividad parecida, dije, ah, bueno, pues ya. De hecho, estoy Aproveche. trabajando casi el mismo tema con usted y con el otro profe y con el mismo grupo. Ah, pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. Aprovechas. Bien, pues Ándale. sí les agradezco a todos su atención. Espero que pues les vaya muy bien. Si no, bueno, pues pueden escribirme por correo. Con mucho gusto le damos seguimiento. Cuídense mucho, les deseo mucho éxito en sus futuras materias. Me dio gusto trabajar con ustedes como siempre. Gracias, muchachos. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Gracias, Sí, maestra. Bonita buenas noches, noche. maestra. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta Bye. mañana. Bye. Hasta mañana. Bye.